Emma, ¿qué te llevó a ti? ¿Hace que 30 años que te metiste al magisterio? Yo creo que sí. ¿30 años? Sí, Ok. sí. Y que agarraste ese caminito de la educación especial. ¿Qué pensabas en aquel entonces? ¿Recuerdas? Fíjate que yo desde siempre sabía que iba a ser maestra. Yo era la típica niña que jugaba a la escuelita y yo siempre quería ser la maestra. Y cuando yo estaba en la secundaria, nace mi hermano y mi hermano tiene una discapacidad. Cuando eres chavo y estás en un pueblo como yo, que soy de mi bello pueblecillo de Aldama, Hermana República. La hermana República de Aldama, pues la verdad no estaba yo muy familiarizada con casos de discapacidad. No es que vieras a niños con discapacidad en todos lados. Entonces nace mi hermano y pues sí fue así como un choque de, caray, ¿ahora qué se hace? ¿Cómo se le hace? Entonces, junto con mi familia me tocó empezar en todo este proceso de hospitales, de qué tipo de escuela, de cómo atenderlo, de cómo tenerlo en la familia, porque claro que lo teníamos así como, ¿dónde te pondré? ¿Sabes cómo? Se nos hacía que se nos iba a quebrar. ¿Hace cuántos años de eso, cuando nació tu hermano? Estoy hablando del 84. 84. Él nació en 1984. Y la sociedad estaba, obviamente, no como hoy, en cuanto a la sensibilidad de estos temas. No era tanto así de que los escondieran y así, pero en cuanto a la educación, obviamente no había niños integrados en las escuelas. Estaban ya las escuelas, pero para niños, estaba la escuela para trastornos neuromotores, para los sordos que le decíamos, los ciegos, no decíamos personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Entonces nace mi hermano y nos empezamos a adentrar a eso. En eso se llega el tiempo que yo salgo de la secundaria y ya estaba a dónde quiero entrar. Entonces decido entrar a la normal del estado, ahí es bachillerato, desde el bachillerato me toca 7 años en la normal y saliendo de la normal, bueno, yo ya era educadora, estudié para maestra de kinder. Ajá. Y mi hermano estaba como, pues calcúlale los añitos que tenía más o menos. Yo decido ser la maestra de mi hermano. Y entonces, como era maestra de kinder, las actividades se prestaban muchísimo porque, pues ya sabes, que el boleado y a recortar y a rasgar y así. Pero llegó el punto en el que ya no me era suficiente lo que yo sabía para enseñarle a él. Entonces yo dije, no, mi hermano necesita algo más que ser maestra de kinder. Entonces digo, ya soy maestra, pues ahora me voy a especializar para ser la maestra de mi hermano, ¿eh? Yo de verdad, yo no es que decía todos los niños con discapacidad del mundo, no. Yo estaba enfocada en mi hermano y yo decía, bueno, voy a hacer una maestría, encontré una en educación especial y yo decía para ser la maestra de mi hermano. Y entonces, pero mi maestría estaba en la Ciudad de México, entonces pues estaba a distancia. Y al estar a distancia, yo le mandaba a mi mamá, pues mira, te sugiero hacer esta actividad, así, ya sabes. Y luego a mi hermana, y luego entonces, ya sabes, estaba la amiguita que ya conocíamos. Oye, es que la señora fulana tiene un niño también, ¿no me podrás dar material para ella también? Okay. Y entonces así empecé. Y cada vez que yo venía, tenía un grupito de señoras a las que yo pues las capacitaba para cómo podrían, ya iba aprendiendo un poquito más. Ya cuando vengo de México, pues yo ya me sentía que ya sabía de educación especial y ya no busco plaza en preescolar, sino que ya intento cambiarme al nivel de educación especial. Realmente yo de educadora duré 1 año nada más. Okay. ¿En México duraste cuánto? ¿2 años? 3 años. 3 años. 3 años. 3 años. Ahora, desde ese entonces tú ya venías y compartías lo que aprendías. Lo estabas mandando, estabas aprendiendo, ¿sí? Estabas mandando primero para tu hermano, Gastón. Gastoncito, ¿verdad? Que era tu intención y fue tu motor para empezar a irte a este rumbo, ¿no? De la educación especial, pero también te empezó a involucrar mamás que tenían las mismas necesidades que tu familia tenía, así es. Por decirlo de alguna manera. Es. 3 años, regresas de México y luego. Regresé, ya me meten sí se pudo hacer el cambio para educación especial y llego como maestra de USAER. Okay. Entonces, bueno, no, de grupos integrados, porque antes era grupos integrados primero. Yo ya había estudiado para maestra de USAER, pero aquí no había. Entonces me toca una cosa muy curiosa porque pues llego a grupos integrados y pues, caray, o sea, pues ¿cómo funcionaban esos? ¿Ustedes daban un apoyo los maestros especiales? No, teníamos un grupo. El grupo integrado era de primer grado de primaria, que trabajábamos con chicos
que iban reprobando primero y que no lograban acceder a la lectura, escritura y aprendizajes básicos de matemáticas. Pero ¿qué pasaba ahí? Teníamos el salón, ya sabes, el más arrumbado que había, teníamos nuestro salón y luego estaba el grupo de primero. Imagínate Pedrito, un niño, reprueba y lo mandan al grupo integrado. Y todos sus niños, sus amiguitos, se van a segundo y luego van a tercero y luego van a cuarto, pero resulta que ya están en cuarto y Pedrito sigue en el grupo integrado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego de 23 años, toda inexperta porque yo era educadora y aunque sabes de educación especial, yo no me sabía cómo enseñar a leer y escribir a un niño, por ejemplo, porque claro, pues, son otros métodos. Y entonces llego y me toca con chicos de 12 años, 13 hasta 14 años en primer grado. Okay. Y yo educadora pues queriendo poner así y pues no. Entonces eso no funciona. Bueno, yo pienso que no funcionaba porque podían los niños reprobar y reprobar y reprobar y a lo mejor sí había una discapacidad intelectual. Pero ¿cómo los sigues dejando en primer grado? No podían pasar al siguiente grado hasta que no lograran aprender a leer y escribir. Correcto. Ahora, también era, yo creo que, de cierta manera, una situación de marginar al niño, ¿no? Dentro de la misma escuela. Y que lo están viendo sus compañeros, lo están etiquetando y eso también pues, va a afectar ya en la parte emocional de Pedrito, en el ejemplo que pusiste, en su autoestima y todo, sí, claro, porque eran niños muy grandes. ¿Y en qué año estás? En primero. Me tocó muy poquito de eso, nada más como 2 años. Ya en eso ya venía todo el cambio ahora a los sí, USAER y entonces sí, ya nos transformamos a USAER. Ok. Y luego ya empiezas a trabajar en esta área, ya aquí en el magisterio, en Chihuahua. Así es. ¿Cómo va la parte ahí con tu hermano? ¿Cómo Mi hermano sigue, lo metimos a escuelitas así especiales y aparte pues yo en lo que yo podía, pero te digo que antes de entrar a USAER yo pensaba que nada más iba a ser maestra de él, pero luego cuando veía que pues que sí servían mis consejitos más o menos, entonces ya me empezó a gustar y siendo maestra de grupo integrado y luego de USAER, sí, dije no, sí, de aquí soy y ya me empecé a empapar más. Luego en eso, pues cuando mi hermano tiene 17 años, pues él fallece, lamentablemente. Y bueno, fue un duelo para toda la familia, porque en nuestro caso, cuando llega un niño especial a la familia, hay veces que las familias se disuelven, porque no todos los corazones están listos para tener una persona con discapacidad en la familia. No es algo del otro mundo, pero tampoco es fácil, no haces una vida normal. En mi caso... en el caso de mi familia nos unió mucho Gastoncito, o sea, podíamos no ir a la boda de tu primo, pero que no cumpliera años Gastoncito porque ahí estábamos todos. Él fallece cuando tiene 17 años y pues fue un duelo tremendo para todos. ¿Fue producto de la misma condición que él tenía? Sí, fue por su misma condición. ¿Y el diagnóstico era ese, de que a esa edad o cómo era la situación? No, mira, los doctores cuando nace un niño con hidrocefalia y con ese síndrome, apenas ahora que ya lo he estudiado, sé que aparte de la hidrocefalia hay otro síndrome adjunto. Entonces son niños muy delicados y la situación cognitiva se ve muy comprometida. Un médico te dice que no va a sobrevivir más de 2 años. Entonces, pues bueno, si lo tuvimos 17, pues nos sentimos muy afortunados, pero decíamos como que todavía nos faltaba. Y entonces, pues bueno, a los 17 años fallece. Fue un duelo muy tremendo para todos, que cada quien lo vivió como pudo. y afortunadamente, bueno, ya... lo pasamos, ¿no? Oye, una pregunta aquí, un paréntesis. Tu papá ahí en Aldama es una figura pública porque fue presidente municipal. Sí. ¿Ya había pasado su periodo como presidente cuando sucedió la muerte de tu hermano? Le tocó, Estar en ese lapso. Sí. Te lo pregunto porque es muy doloroso a veces para las figuras públicas. Además de estar con la situación, ¿no?, de la pérdida, y luego tener que mantener una imagen de fortaleza, de entereza ante Fíjate el que pueblo, Gastoncito fue un personaje, y digo personaje porque ahora que dices que mi papá era presidente, él lo llevaba a todos sus eventos, eran las graduaciones y la gente muy empática. Aldama es una ciudad pequeña ya, pero como que en ese tiempo éramos como muy unidos. Entonces estaba Gastoncito con el presidium cuando mi papá lo llevaba y el maestro de ceremonias y está el presidente municipal y su hijo Gastoncito. Y entonces le aplaudían y todo. Y entonces la gente estaba muy, pues conocían el caso. Vieras la misa del funeral, o sea, llenísima. Él falleció un 31 de enero.
Entonces los funerales fueron el día 1. Entonces, pues un día festivo, toda la gente con sus familias y toda la gente ahí en misa. Estaba aquello a reventar. Eso fortalece mucho como familia. Y mi papá, pues, era un presidente muy querido. La Mera Neta con Roberto Mantilla.